Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy os voy a enseñar de una forma muy sencilla cómo poner textura en la piel. Es un método realmente sencillo, pero que os va a servir muchísimo para cuando tenemos imágenes, por ejemplo, pues como esta. Fijaros que me voy a acercar un poco, en el que se ha limpiado la piel, pero aquí pues por el tipo de limpieza que hemos realizado tal vez, pues fijaros cómo se ha perdido pues gran parte de la textura y pues por esta razón pues queremos colocar pues un poco de textura, pero que quede lógicamente de manera pues realista. Fijaros aquí, esta foto tiene algo en particular y es que tiene bastante desenfoque. Entonces aquí, dependiendo del método que utilicemos, pues vamos a poder colocar la textura en una parte sí y en otra no. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en las partes que está la imagen desenfocada, no es necesario realmente colocar textura porque no debería haber información de textura gracias al desenfoque, que si hay desenfoque, pues no hay nitidez y lógicamente no se tiene que ver la textura. Pero vamos a ver cómo colocarla en ciertas partes para que tenga un punto pues más realista todavía, digamos más natural, que es lo importante en este caso. Así que fijaros lo que voy a hacer. Voy a duplicar la capa de fondo al menos una vez. Una vez que ya la tengo duplicada, simplemente creamos una capa nueva transparente aquí abajo. Y esta capa nueva transparente la vamos a rellenar, vamos a edición y vamos a rellenarla de gris al 50%. Aquí lo estamos viendo, pinchamos en el gris al 50%, modo normal, opacidad 100% y aquí simplemente le damos OK. Fijaros que ahora se rellena absolutamente todo al 50%. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora simplemente aquí en la parte de fuera hacemos un clic derecho y la convertimos en objeto inteligente. Esto es un paso realmente importante porque si necesitáramos hacer algún cambio en la textura que vamos a colocar, de esta forma podríamos hacer el cambio. Si no, no se podría hacer. Y creerme que vais a necesitar hacer esto porque necesitaremos hacer más de un cambio seguramente. Así que teniendo esto, lo que voy a hacer ahora es seleccionando esta capa, que es la gris que hemos creado, nos vamos a venir a filtro y dentro de filtro vamos a pinchar en galería de filtros. En ese gris es donde vamos a colocar nosotros nuestra textura. Y fijaros, aquí por ejemplo de todos estos que hay, vamos a seleccionar este, que es el de textura, y dentro de estos que vienen por defecto, yo aquí no he añadido ninguno, o sea, son todos los que vienen por defecto, vamos a coger este que hay aquí que se llama texturizar, que lógicamente ya es el que yo tengo aquí cogido. Aquí es este mismo, el de texturizar. En textura, fijaros que aquí vienen diferentes. Viene textura de ladrillo, textura de arpillera, que realmente pues no sé qué es, lienzo, y tenemos arenisca. Este, el de arenisca, es el que nosotros vamos a utilizar porque es el que nos interesa. Aquí tenemos una escala y un relieve, y ahora os voy a comentar otra cosa súper importante, que es esto, la luz. ¿Desde dónde viene la luz? Fijaros que la podemos poner en la parte superior derecha, a la derecha, la parte superior simplemente, superior izquierda, izquierda, inferior, etcétera, etcétera. Pero ¿y dónde la colocamos? Pues voy a cancelar un momento. Y esto le voy a quitar la vista previa. Antes de colocar esta textura, de crear la textura, porque aquí lo que estamos haciendo es creando la textura, tenemos que analizar nuestra foto para ver desde dónde le viene la luz. Fijaros que aquí se ve claramente que la luz viene de la parte derecha. Fijaros aquí el brillo en esta zona de aquí arriba. Fijaros aquí cómo da la luz, por ejemplo, también en la nariz, etcétera. Y la luz está claramente viniendo de la parte derecha, de la parte superior derecha. O sea, viene en esta dirección. Entonces, sabiendo eso, ya colocaremos la textura. Cada uno analice su foto y de esa forma pues va a saber dónde colocar la textura correctamente. Entonces, ahora sabiendo que viene desde la parte superior derecha, vamos a activar otra vez la vista previa y vamos a venir a filtro y vamos a colocar en la galería de filtros la luz correctamente. Entonces, cogemos arenisca, la escala. Ahora veremos porque esto simplemente lo que va a hacer es aumentar y disminuir el tamaño. Pues de momento voy a dejarlo por aquí porque no sabemos realmente el tamaño y aquí tenemos la cantidad de relieve, la cantidad digamos de textura
que queremos meter. Por ejemplo, pues lo voy a dejar pues por aquí, porque no sabemos muy bien, insisto. Y aquí tenemos la luz, que es justamente lo que os había comentado. Fijaros que si yo pongo izquierda, pues todo esto va a cambiar y esto influye en cómo se va a ver la textura de los poros en la piel. Así que esto es muy importante. ¿Cuál vamos a coger? Bueno, pues superior derecha, que justamente es la que habíamos determinado, que es cómo caía. Si pincháis aquí simplemente lo vais a invertir, ¿vale? O sea que aquí tener cuidado con esto, o sea, dejarlo normal y ya está. Aquí le vamos a dar OK y fijaros qué ocurre ahora. Pues que ahora se me ha colocado, digamos, en toda mi capa, pues toda esta textura. ¿Qué tengo que hacer? Pues tan sencillo con cambiar el modo de fusión. El modo de fusión lo vamos a cambiar o bien a superponer o a luz suave, dependiendo del resultado que queramos. Luz suave da un resultado un poco más suave y superponer es un poquito más agresivo, pero es el que realmente transparenta 100% el gris. Acordaros que esto ocurre gracias a que al tener una capa gris al 50%, con el modo de fusión superponer queda totalmente transparente y como tiene una textura colocada por encima, pues la textura se ve por encima de cualquier imagen que nosotros tengamos. Es el porqué digamos, de esta magia. Pero fijaros que aquí evidentemente la textura queda demasiado agresiva. Así que esto tendremos que adaptarlo porque no nos interesa tal y como está. ¿Qué hacemos? Como ya lo teníamos como un filtro inteligente, fijaros que aquí está como filtro inteligente, lo vamos a poder reeditar. En caso de que no de que no hubiéramos hecho, de que no tuviéramos filtro inteligente, tocaría eliminarlo y volver otra vez a crearlo todo. Por eso es tan importante tener este filtro inteligente. Así que lo que voy a hacer es reeditar esta textura para ir colocándola correctamente. Por ejemplo, voy a hacer un doble clic en galería de filtro y aquí vamos a reeditar esto. Antes vamos a fijarnos cuál es el problema. Por ejemplo, pues una de las cosas es que necesitamos menos textura. O sea, no necesitamos tanta textura. Así que bueno, pues vamos a bajar la textura. Aquí en relieve, fijaros que es donde aumentamos o disminuimos. Así que lo que voy a hacer es bajar la textura, por ejemplo, a 7. De momento la escala la voy a dejar como está. Y vamos a ir probando cosas. Fijaros que aquí en 7, con la textura, ya la cosa va cambiando. Esto ya se va pareciendo más a algo pues, más natural, a una textura de la piel más natural. Pero fijaros que lo que es el porito, si yo lo comparo, digamos, con tal vez textura de la piel natural, pues tal vez queda pequeño, con lo cual tendríamos que hacerlo un poquito más grande. Así que voy a entrar dentro otra vez haciendo doble clic y aquí en escala le voy a subir el tamaño. Lo voy a poner a 130 para ver qué tal. Le damos OK y fijaros que ahora es un poquito más grande que antes, pero quizá deberíamos colocar un poquito más de tamaño. Así que voy a colocar un poco más de tamaño y lo voy a poner en vamos a ver, 180, ¿qué tal queda? Por aquí yo creo que queda mucho mejor en 180 a nivel de tamaño lo que es. Pero ahora nos volvemos a pasar otra vez con la textura. Así que lo que voy a hacer es bajar textura, o sea, bajar la opacidad, digamos, de la textura. Hago doble clic y aquí en el relieve bajo esto otra vez. Y fijaros que lo voy a colocar, vamos a colocarlo en 4, a ver qué tal. Le doy OK y aquí ya queda mucho mejor. Pero lo podemos reajustar un poquito más. Así que voy a hacer doble clic y esto lo voy a bajar al 2 para ver qué tal. Fijaros que en el 2 aquí podemos poner y quitar la vista previa. Fijaros cómo estaba, por ejemplo aquí se ve claramente en esta zona. Lo vemos aquí, cómo estaba sin textura y cómo está con textura. Esto es en el 2. No está mal, pero yo creo que en el 3 va a quedar mejor. En el 3 o en el 4. Vamos a probar el 3. Definitivamente en el 3 es donde a mi gusto, al menos para esta imagen, queda perfectamente. Y quizá ponerlo un poquito más grande. Así que lo que voy a hacer es llevarlo al 200%, o sea, al tamaño máximo, perfecto. Para mi gusto, aquí está ideal. Vamos a ver la diferencia. Fijaros, aquí tenemos esa diferencia. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo estratégicamente solo en las partes que a mí me interesa. O sea, no se puede quedar en toda la imagen porque fijaros que aquí se ha colocado absolutamente en todo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo únicamente en la zona que nosotros queremos. Antes de ello, recordarte que si te está gustando todo este contenido, si te gustan estos tutoriales, si te gusta cómo explico y conectas conmigo, te recomiendo que le eches un vistazo a mi curso más completo, que es el Máster de Edición Digital Photoshop Masía, con más de 60 horas de contenido y es un curso que es absolutamente brutal. Es el curso más completo
de retoque digital con Photoshop que exista. Así que échale un vistazo y como te digo, pues si te gusta todo esto y estás aprendiendo en apenas unos minutos que llevamos de vídeo, imagina todo lo que puedes aprender en más de 60 horas de curso. Así que lo tienes ahí abajo en la descripción del vídeo. Pincha y por supuesto aprovecha los descuentazos que hay ahora mismo. Continuamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es crear una máscara de capa. Seleccionando esta capa, que es la que contiene la textura, pincho aquí y creo una máscara de capa. Y esta máscara de capa lo que voy a hacer es invertirla con control I o con comando I. De forma que una vez que la he invertido, lo que ha hecho es ocultar todo el efecto completo detrás de la máscara de capa. Así de esa forma yo lo voy a poder ahora colocar en las partes que me interese. ¿Cómo? Bueno, pues eligiendo un pincel, fijaros, vamos a coger un pincel normal, opacidad y flujo. De momento vamos a poner 100% para que veáis un poco cómo funciona. Y la dureza del pincel en 0. Y ahora simplemente vamos a pasar por aquellas partes que nos puedan interesar. El tamaño del pincel, bueno, pues adaptarlo a la zona por la que vayáis a pasar. Por ejemplo, fijaros, en esta parte vamos a suponer que nos interesa. Y fijaros que aquí yo estoy colocando la textura en toda la zona que me pueda interesar. Y aquí he colocado la textura en esta parte. Fijaros cómo queda. Así está con la textura y aquí sin la textura. Fijaros que voy a ampliar un poquito más para que se pueda ver bien. Fijaros que es realmente espectacular cómo queda esta textura. Pero como digo, hay partes de la foto en las que no es necesario colocar textura porque pues simplemente por lógica no debería haber textura, como por ejemplo esta zona de aquí que está totalmente desenfocada. Así que lo que voy a hacer es dar un paso atrás para hacerlo bien. Voy a dar, a ver, vamos a ver, más pasos atrás, aquí, hasta el punto antes de haber colocado la textura. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a bajar el flujo bastante. Por ejemplo, me voy a poner el flujo más o menos en 4, muy bajito, para ir rellenando poco a poco, de manera que yo pueda ir colocando más textura en un sitio y menos textura en otro. Siempre seleccionando la máscara de capa, el color del pincel el contrario, en este caso el blanco, ya que la máscara de capa es negra. Y ahora simplemente pues vamos a colocar esa textura. Fijaros, por aquí voy a colocar un poco. Perfecto, coloco un poco por aquí. Aquí voy a bajar tamaño del pincel, coloco un poquito de textura. Y aquí voy a colocar un poquito más. En esta zona aquí abajo simplemente pues creo un degradado. Fijaros aquí para que no se note mucho. Y simplemente pues creamos un degradado para que se vea natural. En la parte que va desenfocada, pues no tiene que haber textura directamente. Perfecto, por aquí ya la tengo. Por aquí voy a colocar un poquito también. En esta zona de por aquí, perfecto, aquí ya está. Voy aquí a la zona de la frente. Fijaros que aquí en la frente hay una parte interesante, que es esta de aquí. No tiene que llevar textura porque está desenfocada, pero aquí sí. Así que aquí voy a colocar textura. Fijaros, aquí estamos colocando esa textura, perfecto. Y aquí coloco, pero nada, o sea, prácticamente nada. Y fijaros que aquí se crea un degradado que se pierde a esta zona. Es ideal. Aquí voy a colocar un poquito de textura también. Y por supuesto, en esta zona de la nariz vamos a colocar también algo de textura. Perfecto. Pero en esta parte de aquí, de la derecha, como está desenfocada, pues no colocamos absolutamente nada. Aquí voy a colocar un poquito por aquí, perfecto. Y en esta zona de por aquí ya está. Vale, y aquí simplemente con este gesto he colocado la textura. Fijaros que es un detalle. Fijaros, por ejemplo, pues en esta zona de por aquí, o sea, toda esta zona de por aquí, sin textura. Aquí se aprecia claramente, voy a ampliar bastante, sin textura y con la textura. Aquí lo estamos viendo muy claramente. O sea, queda mucho más natural todo el efecto, pues, y aquí lo hemos aplicado ya en todas las zonas que deberíamos haberlo aplicado. Así que, oye, pues, por supuesto, espero que todo esto os haya gustado, os haya servido de ayuda. Darle un super like al vídeo, compartirlo, acordaos de compartirlo, pues, con todos vuestros contactos en todas vuestras redes sociales para que el vídeo crezca y para que el canal siga creciendo también. Y acuérdate, por supuesto, de suscribirte si todavía no te has suscrito al canal, porque la mayoría de las personas que ven este canal pues lo ven, pero no están suscritos y suscribirse es totalmente gratis. Recuerda que si lo que quieres es conseguir un nivel muy alto en edición digital con Photoshop, te recomiendo que le eches un vistazo al máster Edición Digital Photoshop más IA, que lo tienes ahí abajo en la descripción del vídeo, que es el curso más completo con más de 60 horas de contenido. Absolutamente descomunal.
Chicos y chicas, un abrazo, un fuerte, un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.